Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación aquí al Magazine del Heraldo. Hola, muy buenos días, al contrario, gracias por el espacio. Oye, bienvenido. ¿Cómo Gracias. podemos entender esta reforma laboral nosotros que somos trabajadores? ¿En qué no cambian? 50 años pasaron aproximadamente, ¿no? La reforma más importante que ha pasado en estos 50 años. Platícanos un poquito de esto. Claro, mira, es una reforma de absolutamente gran calado, porque estuvo muy centrada precisamente en empoderar a los trabajadores, Okay. tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo, especialmente en el individual, porque los juicios laborales individuales tomaban demasiado tiempo. Esto por la falta de regulación en cuanto a términos. El juicio se podía llevar 6, 7 años, no había un mecanismo genuino de presión a la autoridad. Okay. Entonces se estimaba, los abogados tal vez están retrasando el asunto, que no habrá faltado los que sí lo hicieran, y la autoridad, al no tener una presión de términos, también lo hacía, ¿no? Ahora se muda la justicia laboral de las juntas a nuevos tribunales. Se estima que esto va a beneficiar a la ciudadanía en el sentido de la prontitud de resolución de los juicios, ¿no? Estás hablando de juicios. ¿Qué pasa con todas las personas que tenían juicios anteriormente? ¿Se pasan a nueva ley? ¿Continúan con el proceso legal que tenían anteriormente? ¿Qué sucede con todos estos casos? Mira, las juntas tendrán un término para crear un programa que establezca los tiempos en los que va a terminar los juicios. Pero los juicios activos actualmente en las juntas van a tener que terminar en las juntas. Se estima que en 2023 ya va a estar totalmente entrado en el tribunal laboral, digamos los juzgados laborales, y a partir de ese momento ingresarán a estos nuevos tribunales, pero las juntas tendrán que terminar los que tienen activos. Okay. Hay temas que se tocan, que estábamos viendo en pantalla anteriormente, que no se habían tocado anteriormente. Por ejemplo, seguridad social para las trabajadoras domésticas, equidad de género también un poquito, que haya cierta igualdad en los trabajos. ¿Qué va a beneficiar? ¿A partir de cuándo se puede ver esto? ¿Qué multas va a haber? ¿O cómo se va a poder defender al trabajador en todos estos casos? Mira, para el caso de las trabajadoras domésticas, hace aproximadamente un mes, a inicios de abril, inició un programa piloto, no sé si lo recuerdan, que este programa piloto guardaba las características principales de no ser obligatorio, sino como de fungir como un experimento de a ver quién se acercaba a registrarse, ¿no? Pero en las primeras 48 horas hubo 275 registros, tras unas semanas hubo menos de 2,000 registros, en un universo de 2.4 millones de trabajadoras, paupérrimo por completo, Claro. ¿no? Entonces, ahora ya en esta nueva ley está como obligatorio, pero no se establece si se va a seguir los mecanismos de la prueba piloto, que era algo simplificado a comparación de un patrón ordinario que hace su registro patronal, que da de alta, que retiene. Porque, pues bueno, las trabajadoras del hogar guardan ciertas características, ¿no? Que no tienen un solo patrón, entre otros. Hablando de las empleadas domésticas, ¿qué otros beneficios se les está buscando dar? ¿Seguro social, vacaciones pagadas, aguinaldo? O sea, ¿qué más o menos como qué más? Precisamente esas las de un trabajador ordinario. Obviamente la adición a la seguridad social va a incluir temas pues de seguridad médica, de ahorro, de vivienda. La vivienda no estaba contemplada en la prueba piloto y ahora sí se está contemplando. Obviamente también se dice que habrá que tener el contrato por escrito, las prestaciones por escrito y bueno, dársele un tratamiento de trabajador ordinario, ¿no? Como no separándolo. Por ejemplo, este tipo de reformas de repente son muy difíciles de traducirlas a la persona común. Tardan un poco en implementarse, poco a poco las leyes. Para las personas que nos están viendo en casa a través de Facebook Live también, ¿qué va a ser lo primero que van a notar? ¿Qué beneficios en corto plazo pueden empezar a tener o pueden empezar a pedir y van a notarse a través de estas reformas? El primer cambio que se va a observar es en la vida sindical. ¿Por qué? Porque los sindicatos tienen un término de antes de que finalice este año de reestructurar sus estatutos a manera de que se garantice el voto libre y secreto. Esta reforma va a crearle a los trabajadores cierta libertad en cuanto al tema sindical. No van a estar obligados a pertenecer a un sindicato, van a tener libertad de asociación. El sindicato va a tener que garantizar la mayoría de la representatividad de los trabajadores para poder emplazar a huelga. Entonces, como ya tienen sus estatutos preelaborados en otros sentidos, pues van a tener que adecuarlos para garantizar el voto libre y secreto. ¿Por qué voto libre y secreto? ¿No estaba eso ya garantizado? No, las votaciones eran prácticamente a mano alzada, con tu delegado aquí al lado haciéndote caras de
ya sabes que Claro. tienes que votar por mí. Sí, claro. Entonces tienen que crear todo este mecanismo a través del nuevo Centro Federal de Registro Laboral, que llevará a cabo todas estas votaciones. Los sindicatos tendrán que demostrar que ya adaptaron ese sistema y los trabajadores van a poder votar genuinamente por sus líderes. Sabemos que los sindicatos desgraciadamente son cotos de poder en vez de ser una ayuda a los trabajadores. Se menciona mucho, por ejemplo, que en la reforma educativa el CENTE va a tener cierto poder. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con estos cambios? Puede ser que los dirigentes cambien, puede ser que las circunstancias cambien y si haya un sindicato en favor de los trabajadores. Pudiera ser, eso es lo que se pretende con la reforma. Nosotros lo que detectamos es que pudiera haber mucho conflicto de manera inicial en el interior de las empresas, porque también al hacer la apertura excesiva para asociaciones, para la libre asociación, pues pudiera ser que convivan varios sindicatos en una sola empresa, aunque se definirán los procedimientos para que solo uno tenga la titularidad durante cierto tiempo. Pues van a nacer muchos líderes, ¿no? Van a nacer muchos sindicatos y como tú bien lo dices, son más cotos de poder que de representación. Entonces ese conflicto interno entre líderes que pudiera surgir al interior de las empresas, pues van a tener que cuidarlo mucho tanto trabajadores como empresarios para no caer en conflictos que entorpezcan la producción, ¿no? Por ejemplo, como experto, ¿qué destacas de esta reforma? ¿Realmente tú qué ves positivo y qué es lo que más te llama la atención y en qué cosas puede ser perfectible? ¿Qué cosas dejaron abandonadas? Mira, definitivamente es muy rescatable, muy loable que haya la apertura para los trabajadores, para esta apertura sindical. La mayoría de los abogados patronales decíamos que se debía acotar un poco más la figura para no abrirlo a un libertinaje, sino una genuina libertad sindical, pero no a un libertinaje. Un cambio positivo por completo es el mudar la impartición de la justicia laboral a los tribunales, ya que las juntas pertenecían al Poder Ejecutivo. Okay. Entonces es algo doctrinalmente extraño que el Poder Ejecutivo imparta justicia. Entonces, ese cambio me parece muy positivo. Habrá que vigilar, habrá que tener mucho el ojo puesto en las relaciones laborales al interior de las empresas, sobre todo por el tema de la convivencia multisindical. Pero creo que en general es una propuesta positiva, el tema colectivo, pero es positivo en general. Hablando un poquito del tema colectivo, ¿qué pasa también con los patrones y de repente estas empresas que tienen estas formas de trabajar donde los dan de alta en el Seguro Social con un sueldo, lo demás se da de manera aparte? Todas esas prácticas van a ir cambiando, bueno, están prohibidas, pero a lo que me refiero, va a haber una forma de que la gente se acerque en caso de que esté haciendo. ¿Qué va a pasar también con los patrones y todos estos cambios que va a haber? Mira, obviamente la reforma acarreó cambios en leyes, no solo en la Ley Federal del Trabajo, sino la ley del Infonavit, la ley del Seguro Social. Ya existen figuras para denunciar algunas de estas cosas que mencionas, como el menor sueldo o tratar de pagar menos para pagar más por fuera y demás. Se fortalece la comunicación que hay entre la Secretaría de Hacienda y el IMSS para que estén cruzando este tipo de cuestiones. Pero bueno, ya existe la figura, con la reforma simplemente se va a fortalecer. Ok. Hablando un poquito del Seguro Social y de esta crisis que posiblemente esté viviendo, ¿no afecta en lo más mínimo? Al revés, ¿la fortalece un poquito a la figura del Seguro Social? Sí, bueno, no damos de vista que el IMSS, obviamente, además de ser una institución que brinda seguridad social, seguridad médica, también es un ente fiscalizador. Se va a fortalecer su parte fiscalizadora para que revise a las empresas, cruce información con Hacienda, entrevista a los trabajadores. Ya existe una figura de la Secretaría del Trabajo que es la Inspección del Trabajo. Pero digamos que esta reforma está dotando de nuevas facultades al IMSS, que si bien ya podía realizar revisiones, ahora en alianza con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo, pues las fortalezca más, vigile más estas cuestiones y se pueda involucrar más a tipo de para checar estos temas. Oye, cambiando un poquito de tema, yo sé que estamos muy atrasados en cuestión de equidad de género y sobre todo en los trabajos. La ley procura que haya un equilibrio entre las figuras masculinas y las figuras femeninas en los trabajos. Tiene sus lados positivos, pero de repente, te lo pregunto a título personal, ¿no crees que pueda ser un poquito peligroso? ¿En qué sentido? Si una empresa, si un trabajo necesita
Constitución dice que el hombre y la mujer serán iguales para efectos de la legalidad. Yo creo que este fenómeno es más por idiosincrasia social, que buscamos decir, o sea, que curiosamente las mujeres sí ganan menos que los hombres, y eso pues es completamente injusto y disparejo. Creo que tiene más que ver con un aspecto social que de mera legalidad, porque la legalidad siempre ha hablado de que debe ser equitativo, ¿no? Ok, y otro de los puntos también importantes que era un sector que estaba muy olvidado es el campo. La ley también contempla seguridad, antigüedad y por supuesto beneficios para todas las personas que trabajan en el campo. Claro, mira, un cambio muy importante es que en el campo generalmente la contratación se daba por temporada, precisamente porque así se estima con las producciones agrícolas, ¿no? Para las producciones agrícolas. Pero la seguridad social pues estaba contemplada solo por el término que duraba su contrato. Ahora van a generar cierta antigüedad para, independientemente de si están en temporada de recolección, digamos, generen cierta antigüedad para el tema de la seguridad social y que sí puedan aspirar a algún tipo de pensión, algún tipo de retiro, de ayuda para el retiro. Y no solamente eso, sino también salario mínimo, ¿no? Como lo tengo entendido, también para el mundo de agrícola. Correcto. Un salario mínimo. Sí, también entrará ahora en el listado de salarios mínimos profesionales, que son obviamente diferentes, aunque ahora ya se estableció nuevamente la división de salarios mínimos por zonas geográficas. El trabajador de campo ya entrará a la lista de profesionales para que sea un salario pues ligeramente superior al mínimo, dependiendo también de la zona geográfica. Diego, si tuvieras que hacer un resumen de esta reforma para que la gente entendiera de una manera más práctica, ¿cuáles serían los puntos que la gente debería estar al tanto y debería entender de la manera más sencilla? De la manera más sencilla, la relación que tengan al interior de la empresa, que estén pendientes del acercamiento sindical que haya, del acercamiento patronal que haya. El patrón ya no puede ingerir en la vida sindical, que estén al pendiente, que los sindicatos que se vayan a acercar los representen genuinamente, que tengan la confianza de que van a poder elegir a sus nuevos líderes si es que desean hacerlo. Entonces, que estén muy al pendiente de la representatividad adentro de la empresa. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo, realmente nos resuelves muchas dudas que tenemos, sobre todo porque es difícil aterrizar una reforma de las leyes y los beneficios que puede tener para el trabajador. Creo que no tocamos un poquito el tema. De repente siempre hay cosas que pueden ser perfectibles. ¿Hay algo que sientas que pudo mejorar o que puede irse con el tiempo apuntalando? Yo diría que faltó un código de procedimientos laborales, digamos, una ley de nueva creación. De nueva creación porque si nos vamos a ajustar a un poder judicial, debería existir un código de procedimientos, como lo hay en materia civil, lo hay en materia penal. Creo que eso es perfectible, porque si no acotamos tiempos, términos para los acuerdos, para las audiencias, etcétera, al final va a haber lagunas legales que permitan que los asuntos se sigan extendiendo. Esa parte es muy perfectible. Oye, me están comentando que están llegando algunas preguntas, sobre todo personas que están en su casa y que quieren de alguna manera acercarse al Seguro Social para poder inscribir a las personas que ayudan en su casa. ¿Sabes un poco del trámite? El trámite es complicado, está diciendo que no es forzoso, pero ¿cómo se pueden acercar? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, a partir de esta reforma sí es forzoso, pero también a partir de la prueba piloto se simplificó mucho. Lo único que se necesita para inscribir a una trabajadora del hogar es que la trabajadora asista a cualquier delegación, a cualquier módulo en plazas públicas que han puesto algunos, a obtener su número de seguridad social manifestando que es trabajadora del hogar, para que se lo hagan un poco más simple, ¿no? No van a necesitar RFC, ese es uno de los ejemplos, su CURP, con eso que le informe a su patrón y se acerque nuevamente a la subdelegación que le corresponda a generar una línea de captura. Esta línea de captura se tendrá que pagar dentro de los primeros 20 días del mes y ya está asegurada durante ese mes hasta el otro día 20, digamos. Es algo muy sencillo. Muy sencillo. Y en cuanto a las cuotas para los patrones, los que estén dando este beneficio ya por ley, obviamente hay una ayuda de parte del gobierno o del Seguro Social, o se paga lo mismo que si fuera una empresa.
Te voy a ser muy honesto, se paga un poco menos, Ajá. pero no es nada extremo, es algo muy similar. Lo que sí está, digamos, privilegiado es la cuota que dará la trabajadora. Ok. Sí es una cuota mucho menor a la de un trabajador ordinario, pero tendrán que pagar su cuota tanto los patrones divididos, que es ahí donde pudiera haber problemáticas de que alguno quiera, alguno no quiera, pero la trabajadora también tendrá que dar su aportación. ¿Y hay montos mínimos para esto? O por ejemplo, lo que voy, es muy difícil determinar un salario, un sueldo para una trabajadora del hogar. Depende mucho del lugar, depende mucho del patrón, depende mucho del trabajo, de los días. Cuando uno va al Seguro Social, ¿cómo se determina esto? O sea, ¿hay una cuota mínima o es a través del sueldo? ¿O cómo se calcula? La trabajadora tendrá que manifestar cuánto gana Ajá. y cuántos trabajadores le pagan. Ok. Ejemplo, gana 9,000 pesos al mes, pero tiene 3 patrones, que cada patrón le paga 3,000 pesos. Ok. Tendrá que pagar una cuota de aproximadamente 1,800 pesos, que esos 1,800 pesos se tendrán que dividir también entre los 3 patrones y ella tendrá que pagar aproximadamente 300 pesos por decir. ¿Y puede haber aportaciones voluntarias de parte del trabajador igual que como en otros trabajos? Al menos en el esquema de trabajadora del hogar, no. Ok. Tendría que, bueno, las aportaciones voluntarias entran en otra situación, porque también las pensiones ya no funcionan como funcionaban antes del 2008, ¿no? Entonces, podría hacer aportaciones, pero no es conveniente, no es algo que nosotros recomendaríamos. Ok, entonces la idea es que se acerquen, que sean lo más honesto posible en cuanto al salario para que puedan tener todos los beneficios. Y para que no haya controversia con su patrón de que, oye, dijiste que te pagaba más de lo que genuinamente te entrego, cuestiones así, pero es algo muy, muy sencillo, se acercan al Seguro Social y prácticamente las van guiando de la mano. Sí, claro, porque igual el controlar esta nueva reforma laboral puede ser un poquito complicado, ¿no? La cosa es que el trabajador tiene que hablar y tiene que hacerse escuchar, ¿no? Correcto. Exactamente, sí, porque muchas veces siento que por miedo o por nervio no dices nada y te quedas como en ese inter, ¿no? Y entonces ya no te das como a respetar y no puedes exigir de más cuando ni siquiera sabes y no tienes la información, digamos. Claro, y la reforma lo que va a permitir es que haya más apertura hacia el trabajador, más empoderamiento y Exacto. que pues manifieste lo que a sus derechos convenga, ¿no? Totalmente. Oye, aprovechando que ya estás aquí, porque empieza a haber como ciertas dudas a través de todos los medios que tenemos, es cuanto a la equidad de género, va a haber un protocolo, si mal no entiendo, de cómo se va a llevar y cómo se van a acercar. Si hay personas que de repente tienen dudas sobre este protocolo, ¿cómo se va a llevar? Mira, sigue existiendo la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y sigue existiendo la CONAPRED. Ok. Siempre han existido y se involucra incluso la CONAPRED en temas laborales, sobre todo cuando hay cuestiones de discriminación. Mujeres embarazadas, personas que tienen preferencias sexuales específicas. O sea, todo este tema de discriminación ya se vigila a través de esa parte, le da vista, le da parte a las juntas de conciliación y en su momento le dará vista tanto a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo como a los nuevos juzgados laborales y ya entrarán ahí en el juicio si un despido sucedió, ejemplo, por cuestión de discriminación. Pero se fortalecen estas instituciones, se facilita Sí, desde también, luego. se acortan los tiempos, porque igual estas cosas podían llevar muchos años y de repente pues, se perdía. Yo te diré que la CONAPRED trabaja bastante ágil, sí ejerce cierta presión. Si ven alguna situación de discriminación, es muy recomendable acudir a la CONAPRED. Pues Diego, te agradezco muchísimo, ojalá nos puedas acompañar más, porque seguramente surgirán dudas, seguramente surgirán comentarios que se quieran hacer y por supuesto todo en pro de los trabajadores. Claro que sí, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, muy buen día, Cuídate gracias mucho. por tu tiempo igualmente. Muchas gracias. De que a ti. Y por supuesto nosotros aquí en el magazine seguimos con muchísima información.